Chévere, ahí sí. Listo, muchas gracias por avisar. Listo, entonces de las lesiones negras tenemos las cavitaciones, tenemos los quistes y tenemos el enfisema. El enfisema hay que tomarle un poquito en cuenta porque el enfisema puede a veces confundirse entre el enfisema del que estoy hablando ahorita, que es el enfisema pulmonar, que está dentro del pulmón, dentro del parénquima pulmonar, del tejido pulmonar, versus el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es otra cosa. El enfisema subcutáneo es que también ya lo vamos a ver, pero es la salida de aire por fuera de la piel, o sea, a nivel de la piel. ¿Sí? Entonces, ya vamos a hablar sobre el enfisema y sobre las lesiones extrapulmonares. ¿Sí? Entonces, de las lesiones negras, como les decía, tenemos cavitaciones, quistes y enfisema, y estas tres lesiones se dividen o se reconocen entre ellas, la discriminación. Como que se cortó un segundo la llamada. No sé si es que me están escuchando ahorita. Y se cortó. Ya, chévere, pero estamos ahora ya. Perfecto. Entonces, les decía yo que las lesiones de estos tres tipos de lesiones se diferencian entre ellas por el grosor de la pared. ¿Sí? Entonces, justo tenemos aquí las tres lesiones y nosotros podemos ver, por ejemplo, que la lesión de la cavitación viene a ser esto. Les voy a hacer un recorrido más o menos de lo que es la cavitación. Todo esto es la cavitación. Y la cavitación tiene un centro negro y una parte que está volviéndose ya probablemente negra y quizás una tercera porción que es negra. Fíjense que dentro de la cavitación, que es prácticamente un colchón blanco, están estas lesiones negras. Entonces es muy común confundir las cavitaciones con lesiones blancas. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuáles son lesiones blancas y son lesiones negras? Y nosotros decimos cualquier cosa blanca que en el centro tenga cosas negras, ¿sí? O sea, que tenga una parte negra interna, nosotros ya les consideramos como lesiones negras, ya no blancas, ¿sí? Entonces, por eso esta lesión, esta cavitación, pues nosotros la consideramos negra. ¿Cómo medimos el grosor de la pared? El grosor de la pared puede ser esto, medido desde aquí hasta acá, desde la parte negra hasta acá o desde la parte negra hasta acá. Y ahí sabemos que el grosor de la pared pues es bastante grueso y eso nos permite definir a las cavitaciones. ¿Cuánto es el grosor mínimo que puede tener una pared de una cavitación? Y ahí sí el grosor mínimo no está determinado, no es que existe y nosotros podamos medir, qué sé yo, decirles a 3 milímetros, si es que supera los 3 milímetros es cavitación y si es que es menos es quiste, no existe. ¿Sí? La cuestión es que nosotros vemos una pared gruesa acá, en los quistes vemos una pared fina y en el enfisema no vemos pared. ¿Sí? Esa es la diferencia. En el quiste, como les digo, fíjense, tiene esta parte, les voy a definir todo lo que sería el quiste, y ahí me fui un poquito por acá abajo, pero esto que sería la pared, es la pared del quiste, y la pared es muy finita, fíjense, súper finita, versus la pared de la cavitación. Acá tenemos otro quiste, acá tenemos otro quiste, de diferentes tamaños, muchos quistes tenemos en este parénquima pulmonar. Y no hay que confundir el quiste, ¿sí? Esta lesión que tenemos acá, con el enfisema. Cuando nosotros vemos el enfisema, hagámosle un poquito más grande, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, estas burbujas de aire que no tienen pared, ¿sí? Si ustedes se fijan, prácticamente acá no tenemos pared, no tienen pared estas burbujas de aire, ¿no? Entonces, estas burbujas de aire se diferencian del enfisema, del quiste, en que el enfisema no tiene pared. Ahora, ¿cuál sería la fisiopatología dentro de cada una de estas? Y todo esto depende mucho de la causa de cada una de estas patologías. Entonces, vamos a empezar hablando de la cavitación, y la cavitación es una lesión que normalmente se produce en un patrón alveolar. Entonces, para que exista una cavitación, normalmente lo más común es que haya un patrón alveolar de base. Si se acuerdan ustedes que era el patrón alveolar, pues teníamos pues ahí más o menos bien o mal dibujado, los sacos alveolares, los bronquios terminales, ¿sí? Y lo que teníamos acá adentro era básicamente que estaba lleno de líquido, ¿no? Entonces está blanco y, digamos, todo acá afuera está negro.
¿sí? Digamos, parénquima es tejido respiratorio y aquí se llenó de líquido y por eso está de color blanco. ¿Qué es lo que sucede en la cavitación? En la cavitación sucede que cuando está lleno de líquido, el bronquio, de pronto las bacterias, los virus que están produciendo, más común las bacterias, pero que están produciendo esta inflamación, esta infección, llegan a hacer, a infiltrar toda esta porción de la cama de líquido y producen abscesos. Si es que estas bacterias son de tipo anaeróbica, por ejemplo, van a empezar a acumular oxígeno como parte ¿cómo es? De su oxígeno y parte de CO2, como parte del metabolismo de su propia vida. Y entonces por eso se acumulan estas pequeñas burbujitas de oxígeno en el parénquima, en el tejido que ya está dañado, se acumula y se producen estas burbujas de aire. Entonces por eso nosotros decimos que, que la cavitación tiene como precedente que tener un proceso o una lesión blanca tipo consolidación. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos viendo acá, todo esto que está medido con verde, ¿sí? Todo eso es una neumonía. Y lo que estamos viendo aquí negro es la acumulación de gas que se produce como efecto de la presencia de un absceso, ¿sí? Entonces, la cavitación se da como una complicación de la neumonía como la presencia de un absceso. ¿En dónde más se dan cavitaciones? En las infecciones como por ejemplo infecciones con otro tipo de de otro tipo de microorganismos como el Mycobacterium tuberculosis, en el que también se dan cavitaciones de forma muy rápida, ¿no? ¿Sí? Chévere. Los quistes tienen otra forma, otro desarrollo, otra fisiopatología. Lo que sucede en el quiste es que nosotros tenemos el conducto respiratorio, digamos secundario, tenemos el árbol alveolar y por alguna razón, que sea algún defecto de la elastina en esta porción, esto empieza a hacerse así, que sé yo, en un paciente con fumador, puede ser. Esto empieza a perder su elasticidad y empiezan a hacerse como unas especies de aneurismas de del bronquio secundario y se desarrollan a la final estos quistes, ¿no? Entonces, para que existan quistes debe haber un defecto en la pared del conducto respiratorio, de los bronquiolos, específicamente de los bronquios terminales. Específicamente, los quistes pueden ser secundarios a la dilatación de bronquios, como les he dicho, a la dilatación de los bronquios terminales, pero puede suceder que los grandes bronquios, los bronquiolos respiratorios, por ejemplo, los bronquios respiratorios, los bronquios de segundo orden e incluso los bronquios de tercer orden, ¿sí? Como para que se ubiquen, tenemos acá el bronquio derecho, acá el bronquio izquierdo y aquí la tráquea, digamos. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos puede dilatarse de la misma manera que se dilatan estos, pero la forma, en vez de formar quiste, cuando son de estos bronquios más grandes, en vez de formar quistes, lo que forman es lo que se conoce como bronquiectasias. ¿Sí? Si es que nosotros buscamos el término bronquiectasias, vamos a ver en rayos X, que es un poquito más difícil de ver, más bien en tomografía. Y vamos a ver, fíjense cómo están dilatados. Bueno, esa foto chiquitita, ahí está. Fíjense estos bronquios, que son básicamente los bronquios que están dilatados y que dan esa apariencia quística, tienen esa apariencia de quistes, ¿no? Aquí estos bronquios dilatados más bien están formando una especie, fíjense la pared, están formando una especie como de cavitaciones. Y aquí nosotros podríamos confundir un proceso con el otro. ¿Sí? La diferencia es que los quistes, además de tener la pared pequeña, ¿sí? Usualmente, en este caso tienen la pared gruesa, pero se diferencian de las cavitaciones en que las cavitaciones tienen esta pared gruesa irregular. ¿Sí? Es un nivelcito un poquito más fuerte, digamos, de explicación, pero para que ustedes lo tengan claro, el quiste tiene la pared pequeña, la cavitación tiene la pared gruesa. ¿Sí? La cavitación se hace dentro de una neumonía, el quiste se hace por dilatación de cualquiera de los conductos respiratorios, que pueden ser desde los grandes conductos respiratorios, en cuyo caso se llaman bronquiectasias, o pueden ser de los conductos respiratorios terminales, en cuyo caso pues, se llaman quistes. ¿Sí? Y por último, el enfisema, que no es nada más que un defecto de la pared bronquial. Digamos, si nosotros tenemos
nuestra pared, nuestros bronquios. Digamos, tenemos aquí nuestros bronquios respiratorios. Tenemos aquí los sacos alveolares. Lo que sucede en el enfisema es que esto está lleno de aire y para efectos de la radiografía, vamos a ponerle aquí como, wow, ya se fue. Le vamos a poner aquí como de color negro, porque está lleno de aire. Perfecto. Y lo que sucede en el enfisema, digamos, en un paciente fumador, es que eventualmente estas paredes se rompen, se dañan, digamos por aquí, un daño por acá, y lo que sucede es que el gas que está dentro, el oxígeno, empieza a ser como un chibolito y se escapa al tejido intersticial, al espacio intersticial, y ocupa este espacio intersticial. Entonces, esta salida de gas, que no tiene pared, porque al final es solo gas, que está saliendo a un lugar donde normalmente no debería existir, se le conoce como enfisema. Sucede el enfisema en el caso más común en los pacientes fumadores de larga data, ¿sí? Y el enfisema hay que tomar en cuenta que normalmente no se ve en radiografía. De estas tres lesiones, el enfisema es la lesión que no se ve por rayos X. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, fumador de larga data y que pensamos que podría tener enfisema, un EPOC tipo enfisema, pues normalmente no lo podríamos ver por rayos X. ¿Y por qué? Porque estas escapadas de aire son minúsculas, microscópicas. En el mejor de los casos se puede ver por tomografía, que tiene mejor resolución. Los quistes y las cavitaciones, esas sí se pueden revisar por rayos X. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, proseguimos con el siguiente tema. El siguiente tema es el siguiente tema son las lesiones extrapulmonares. Entonces, para tomar en cuenta, permítanme borrar esto de acá. Ya. Entonces, nosotros habríamos hablado de que en el pulmón, que en la radiografía, nosotros podíamos ver básicamente varios tipos de cosas. Entonces, si empezamos con el corazón y el mediastino, esa clase la vamos a tener el día de mañana. Podríamos ver también, saliendo un poco del corazón, yendo para afuera, las lesiones pulmonares o el pulmón, cualquier cosa extrapulmonar. Y nosotros, ¿qué me falta? Pulmón, extrapulmón, corazón, mediastino. Ya, chévere. Entonces, esta clase la vamos a tener nosotros el día de mañana, corazón y mediastino, que estaría en la parte más central. Pulmón, ya hemos visto en pulmón los dos tipos de lesiones que pueden haber, que son las lesiones blancas, y las lesiones negras. ¿Sí? Entonces, de acá nosotros del pulmón ya tenemos esto. Y de las cuestiones extrapulmonares, nosotros podríamos dividir las cuestiones que se pueden encontrar en el pulmón en todo lo que se puede encontrar en el espacio pleural y, el, y unas lesiones que se les conoce propiamente como extrapulmonares o extratorácicas son. ¿Sí? Entonces, todo lo extrapulmonar, todo lo que no es pulmón, puede ser dividido en lo que es del espacio pleural y de las patologías extratorácicas. Cuando hablamos del espacio pleural, nosotros podríamos dividirlo a su vez a las cosas que podríamos encontrar, al espacio pleural que podría estar lleno de líquido, en cuyo caso se llama derrame, o podríamos hablar del espacio pleural que esté lleno de aire, en cuyo caso nosotros hablamos del neumotórax. ¿Sí? Entonces, todo esto pertenece al espacio pleural. Y en las patologías extratorácicas lo que vamos a ver es el enfisema. Aquí hablamos del enfisema subcutáneo o de la salida de aire al espacio extratorácico, a la piel propiamente, los músculos de la piel, las partes blandas. ¿Sí? Chévere. Vamos a hablar entonces ahorita de las lesiones pleurales, hablando específicamente del derrame y del neumotórax. Si es que nosotros nos recordamos de forma grande, el pulmón pues está de este lado así, del otro lado así, y nosotros tenemos alrededor del pulmón, o sea, esta línea en roja que he dibujado acá, sería la pleura, la pleura pulmonar.
Y la pleura pulmonar es la que está asentada sobre el tejido pulmonar. De esta pleura pulmonar nacen estos tabiques como es, intersticiales, que son parte del esqueleto del pulmón que sostiene el tejido respiratorio. Este esqueleto no es visible en la radiografía, acuérdense, es visible un poco en la parte periliar, esos como pelitos que tenemos acá. Eso sí se puede ver, pero el esqueleto más subpleural, eso no se lo puede ver por rayos X, ¿no? Y a su vez tenemos también la pleura, esto también es conocido como la pleura visceral, y tenemos la pleura parietal que tenemos aquí alrededor. Lo interesante de la pleura visceral, y que me olvidé de indicarles, es que además de tener estos tabiques y de estar unidas al intersticio, debido a que están unidas al intersticio, dentro de estos tabiques, pues van a correr diferentes vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿sí? Por aquí, acuérdense que corren los vasos sanguíneos y corren linfáticos también. Entonces, y es por eso que hay este intercambio de líquido pleural que normalmente existe en este espacio. Entonces, el líquido pleural como es un extrafiltrado de la sangre que está, como es, corriendo a través de estos espacios o tabiques intersticiales y que sale por acá y que es reabsorbido también por los linfáticos. Prácticamente el juego de líquido pleural acá está desarrollado a través de la salida de líquido y la reabsorción por linfáticos. Entonces es muy importante saber que si es que hay algún problema de linfáticos especialmente, el líquido va a salir a esta área de acá, ¿sí? Aunque normalmente sí está saliendo líquido por ese juego de presiones. Chévere. Entonces, normalmente el líquido, la pleura no se ve por rayos X, si es que nosotros vemos una radiografía común o una radiografía simple. Nosotros quiero que vean una radiografía simple. Bueno, acá hay un neumotórax, pero ya lo vamos a ver después. Pero en esta radiografía, fíjense como nosotros el espacio pleural no lo podemos ver, es muy pequeñito. Y sin embargo, el espacio pleural, el rato que está ocupado por líquido o por aire, lo podemos ver muy fácilmente. Cuando se ocupa por líquido es muy fácil definirlo porque el líquido normalmente por gravedad se acumula en la parte inferior. Entonces tiende a acumularse y a ser visible en la radiografía, acumularse en la parte inferior y a ser visible en la radiografía en esta porción de acá, en lo que nosotros conocemos como el ángulo costofrénico. Acuérdense que hay el ángulo costofrénico derecho y cardiofrénico, que está más cerca del corazón. Si volvemos a nuestro dibujo, pues acá vamos a hacer un corazoncito, digamos, vamos, a efectos prácticos, vamos a hacer acá el corazoncito, y entonces tenemos aquí este ángulo, que es el ángulo que hace el pulmón con las costillas, que es el ángulo costofrénico, y el ángulo de acá, que es el ángulo cardiofrénico que hace el corazón con el diafragma, ¿no? Entonces tenemos estos dos ángulos y normalmente cuando se acumula líquido aquí, digamos, se empieza a acumular de esta forma. Y esto es lo que produce el signo del menisco. Menisco es de esta forma de aquí, ¿no? Esta formita de aquí. Entonces, el signo del menisco es la ocupación de líquido, que es blanco, o sea, en la radiografía la vamos a ver blanca, en este espacio de aquí. Usualmente este es el primer lugar donde vemos el líquido. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos el signo del menisco, el rato que vemos un signo del menisco, nosotros ya estamos hablando entre 200 y 300 centímetros cúbicos o ml, o sea, una cola de restaurante tenemos acumulado en el espacio pleural. Si es que el signo del menisco llega a por lo menos la mitad del pulmón, nosotros hablamos de 2.000 a 3.000, o sea, de 2 litros a 3 litros. Y si es que ocupa todo el pulmón, el derrame, pues hablamos de 5 litros. ¿Sí? Eso es importante para de forma rápida nosotros en una radiografía poder ver cuánto derrame pleural, cuánto líquido hay en un espacio pleural. Para que tengan una idea, ahí. Para que tengan una idea, entonces, cuando tenemos un menisquito, cuando no vemos muy bien el ángulo costofrénico, decimos 200 a 300 ml. Si es que nosotros vemos hasta la mitad del pulmón el menisco, significa que hay 2 litros. Y claro, si es que el pulmón está todo blanco, pues ahí sí, 5 litros. ¿Cómo vemos esto en radiografías? Entonces podemos ver, por ejemplo, en esta radiografía, que en este lado tenemos ocupado todo el pulmón blanco, completamente blanco. Entonces ahí decimos, esto es un derrame pleural de 5 litros. Y en este otro lado, fíjense cómo tenemos este menisquito aquí. Entonces,
esto tendrá probablemente 200 a 300 cc. Si es que este menisco estuviera hasta la mitad del pulmón, hasta por acá, entonces ahí sí habláramos de 2 a 3 litros. ¿Sí? Fíjense, en este caso tenemos acá un pequeño menisco, entonces hablamos de 200 a 300 cc. Habla también de esta lesión, que es un tumor evanescente, que eso no vamos a ver ahora. Pero bueno, esto es la acumulación de líquido en la cisura. Pero eso no es muy común, entonces no lo vamos a ver ahora. Listo. Antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna pregunta? Chévere. Si no, entonces vamos a hablar del neumotórax. Igual que en el derrame pleural, nosotros teníamos el líquido que por gravedad se va a ir hacia la parte inferior. En el neumotórax nosotros vamos a tener el aire que por gravedad va a ocupar la parte superior. Acuérdense que nosotros para hacer la radiografía hacemos la radiografía poniendo el rayo desde acá, desde adelante y tomamos la imagen atrás. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener la imagen del pulmón dibujada en la parte posterior, debería ser la misma, ¿no? En la radiografía. Pero lo que sucede en el neumotórax es que normalmente cuando uno está parado, el espacio que va a ocupar es muy pequeño, ¿sí? Entonces, si es que nosotros al paciente le hacemos la misma radiografía, perdón, suponiendo que esto sea un pulmón, si es que le hacemos la misma radiografía o la radiografía, ¿cómo es? Entonces, perdón, volviendo a la idea anterior, es muy pequeño el espacio que ocupa el neumotórax y por eso es difícil de verlo. Pero usualmente el paciente en el que se sospecha neumotórax, el paciente que viene con un accidente de tránsito, alguna cosa de esas, normalmente se le hace la radiografía acostado. Entonces, el problema de hacer acostado es que el aire se va a acumular en la parte anterior y nos va a ser muy difícil verlo por cuestión de gravedad, ¿sí? Nos va a ser muy difícil verlo porque el aire va a estar justo hacia la parte anterior y no se va a acumular en la parte superior. Cuando tengamos un paciente con trauma de tórax, siempre hay que hacerle una radiografía o solicitar que la radiografía sea hecha con el paciente sentado o parado, ¿sí? Porque así nosotros podemos ver el neumotórax. Como les digo, el neumotórax se ve en la parte superior. ¿Cómo se ve el neumotórax? Si es que nosotros nos acordamos que tenemos el ilio, ¿sí? El ilio tenemos acá en el lado izquierdo, derecho, perdón. Nosotros tenemos estos pelitos que les decía yo, que es el intersticio, que normalmente se lo puede ver acá. Y normalmente nosotros tenemos este punto en donde el intersticio se va haciendo más delgadito, ¿no? Se va haciendo más delgadito y se va haciendo más delgadito. Hasta que finalmente en la última parte normalmente no lo vemos, ¿sí? Cuando nosotros decimos, normalmente no lo vemos, pero si es que por ahí tenemos dos signos para poder ver el neumotórax, lo que nosotros podemos ver, uno, es la presencia de la pleura visceral, que normalmente por efecto de la distensión de aire acá se desplaza, entonces nosotros podemos tener la línea de la pleura visceral visible, que eso es un signo ya más tardío, y el primer signo, que es la ausencia de intersticio en la parte, en toda esta parte, de forma continua. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos ver el intersticio ya de una forma muy, muy, muy sutil, digamos, en la parte más externa. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho que no se ve normalmente en la parte más externa porque ya es muy delgadita. ¿Sí? Si es que nosotros en las radiografías les hacemos un zoom, podríamos ver un poquito de intersticio aquí en la parte externa. Si es que nosotros definitivamente no vemos intersticio en la parte externa, vemos exclusivamente negro, pues ahí hablamos de un neumotórax. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, donde sea más evidente, por ejemplo, acá el neumotórax, esto es una bula, bula. ¿Y dónde estamos? Ya, fíjense cómo tenemos aquí la línea pleural de la pleura visceral, cómo se ve muy sutilmente la línea pleural en este neumotórax y cómo tenemos este intersticio. Fíjense que tenemos todita estos pelitos por aquí negros,
y cuando tocan esta línea pleural, de pronto desaparecen. Toda esta parte de aquí, esta parte donde está esta flecha circular azul, no vamos a ver nada de intersticio. Fíjense que abruptamente cambia el intersticio que está aquí y acá ya no se ve. Entonces este es un signo de neumotórax. No se preocupen si no lo ven tan evidentemente, vamos a ver unos ejercicios en donde es muy evidente el neumotórax, pero es un hallazgo bastante difícil de verlo, ¿sí? Es muy, muy difícil de ver específicamente. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto al tema neumotórax? Doc, yo tengo una pequeña, o sea que el signo se refiere a que cuando los pelitos que usted menciona tocan la pleura desaparecen o algo por el estilo, ¿verdad? Cuando llegan a la pleura, pero ahí hay que tomar, hay que ver, ay, hay que ver que la pleura, ¿dónde está? Tienes que ver que la pleura no esté, ya, que la pleura esté separada, ¿no? Aquí vemos en esta imagen que está la pleura visceral y claro, la pleura parietal esa no la vemos porque está pegada, pero sí vemos que ha habido un desplazamiento de la pleura visceral, que normalmente está también pegada, hacia la parte medial. Ahora que vayamos a ver los ejemplos en la segunda hora, van a entenderlo un poco mejor. Listo, Doc, gracias. Chale. El último tema que vamos a ver es el enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es la salida de líquido desde cualquier parte del aparato respiratorio hacia los tejidos blandos. Y esta imagen está bastante bien, aunque tiene aquí unos sellitos de derechos de autor, pero está muy bien porque nos ayuda a ver la diferencia entre el un lado y el otro. Fíjense cómo tenemos este lado de acá, vamos a poner de otro colorcito, todo este lado de acá, que sería el lado derecho, y este lado de acá, que es el lado izquierdo. Y fíjense cómo las partes blandas, todo esto que estoy señalando aquí, están diferentes a estas partes blandas que están acá. Y acá van a haber muchas líneas negras o espacios negros que ocupan esta parte. Lo mismo, perdón, lo mismo con las partes blandas en estas áreas de acá. Fíjense cómo en estas partes blandas tenemos un montón de líneas negras que están yendo así. Estas líneas negras siguen el sentido de los trayectos de las fibras musculares cuando están en el músculo y cuando están en la piel, en la grasa, están un poquito más desordenadas, pero tienen esta forma. Entonces nosotros en esta foto fácilmente podemos decir que hay un enfisema subcutáneo en el lado izquierdo versus en el lado derecho. ¿Sí? El enfisema subcutáneo se da por varias razones. Por ejemplo, si es que hay una fractura de alguna de estas costillas, digamos, como es la fractura por sí misma, puede romper el tejido pulmonar y puede hacer que, además de producir, claro, problemas en el pulmón, problemas en la pleura, de forma externa puede producir que el aire salga al tejido subcutáneo, a la piel, a los músculos, ¿sí? Esa es una de las razones. Y cuando nosotros vemos este mismo enfisema, pero en esta área de aquí, esto es mediastino, y sobre mediastino vamos a hablar el día de mañana, pero cuando vemos aire en el mediastino, nosotros más bien pensamos que el daño está en la vía aérea central. ¿Sí? En la vía aérea central, en la tráquea, en los bronquios principales, incluso a veces en la laringe, que está más arribita, pero podríamos ver el daño. Entonces, prácticamente nosotros lo que vamos a ver es el aumento del espacio de partes blandas. Fíjense cómo las partes blandas aquí están más anchas de lo que normalmente son. Y este otro signo, que es la presencia de aire, el aire es negrito, acuérdense, radiolúcido, en la parte de partes blandas, enfisema subcutáneo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Listo. Entonces, acuérdense, tenemos las lesiones pulmonares, que son las que vimos esta clase, las lesiones negras, ayer las lesiones blancas, ahora vimos las lesiones extrapulmonares del espacio pleural, el derrame y el neumotórax, y las extratorácicas, que es el enfisema subcutáneo. ¿Sí? Entonces, esto completamente el enfisema subcutáneo, diferente a las lesiones negras del enfisema pulmonar, que es otra cosa completamente diferente, a pesar de que se llamen igual enfisema, ¿no? Hay que tener muy claro eso. Listo. Tenemos unos 26 minutos de descanso y la segunda hora a las 9 de la noche en este mismo link vamos a hacer ¿cómo es? Unas prácticas con placas reales, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar al descanso? Sí, Doc, una pregunta. ¿Dónde están las Claro. grabaciones de esta clase? A ver.
Si ustedes van acá, a ver, ya. Deben tener ustedes este equipo activo, que es el curso intersemestre de imágenes médicas, ¿sí? Si van ustedes acá a archivo, van a encontrar esta carpeta que dice recordings, y ahí están las diferentes grabaciones. Si es que no pueden entrar por ahí, otra de las formas es a través del calendario. Ustedes hacen clic acá, ponen chat, y del chat pues igual van a los archivos. O en las mismas, perdón, en las mismas publicaciones están, no, aquí no están las grabaciones. Veamos. Ya, acá están las reuniones, las grabaciones. Y de todas formas, aquí creo que está una sola, pero les he mandado mails con las diferentes grabaciones. El día de hoy también les voy a mandar un mail a todos con los links de las grabaciones. Sí, Doc, porque no me sale ninguno en esto del calendario ni en los equipos. Entonces estaba buscando para revisar y no había. Ya, chévere. Entonces, al final de la clase, igual, como digo, voy a mandar un mail. Si es que ahí si no te llega, ahí sí mándame un mail y pues ahí vemos cómo hacemos. Sí, Doc, yo le mandé un mail anteayer para que me ayude a ver por la clase del lunes, entonces por eso. Ah, ya, chévere. Ya te lo respondo con los links. Ya, gracias, Doc. Chévere. Listo. Entonces nos vemos a las 7 en punto para ver los ejercicios, ¿ya? Ahí nos vemos en 24 minutos.
Hola, hola, nuevamente con todos. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Andan por ahí? Hola, Doc. ¿Qué Buenas tal? ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo están? A ver, vamos a la parte práctica entonces de la clase y vamos a empezar fácil con una imagen que se abrió por acá. Vamos por acá. Listo, entonces esta imagen la van ustedes a valorar durante 3 a 5 minutos. Después de eso voy a hacer una retroalimentación de qué es lo que encontramos, ¿no? Entonces son 19 y 3 minutitos para que ustedes puedan valorar la imagen y, ¿cómo es? Tengan ustedes una idea de qué podría ser y después conversamos. Listo. Bueno, vamos a hacer entonces la retroalimentación y básicamente la cuestión más llamativa en esta radiografía es que todo el campo pulmonar izquierdo está de color blanco, ¿sí? Normalmente, pues ya saben ustedes, aquí deberíamos ver el corazón, la silueta cardíaca y lo que vemos aquí es que está completamente blanco, ¿no? Quizás alguien se preguntará si el signo de la silueta tiene algo que ver acá y prácticamente no, porque lo que quiera que esté ocupando todo el campo pulmonar acá está ocupando todo el campo pulmonar, entonces no necesitamos saber si es que está adelante o atrás. Dicho esto, ya que está blanco acá, pues si es que nosotros tenemos una cuestión blanca, acá nosotros podríamos hablar de las lesiones blancas, podría ser entonces una masota, una gran masa, un derrame pleural, una atelectasia o una gran neumonía. Entonces, vamos primero descartando las que no pueden ser. Entonces, empecemos por neumonía. La neumonía primero tiene bordes, como es, lobulados, medio nubosos. Entonces, acá no podemos ver eso porque obviamente está ocupando todo el, todo el espacio. Entonces, no podemos ver eso. Pero lo que sí tiene una neumonía es el broncograma aéreo. Y fíjense que nosotros no vemos broncograma aéreo acá. Entonces, neumonía no puede ser. Vamos a ver si es que esta lesión podría ser una telectasia. La telectasia, acuérdense que sí tiene los bordes bien definidos, cosa que no podemos ver ahorita en esta imagen, pero sí podríamos ver
Lo otro que es que jala estructuras, ¿no? Las atelectasias jalan estructuras y en este caso, fíjense cómo más bien esta cuestión, lo que quiera que haya aquí, está empujando estructuras, está empujando ¿cómo es? Empujando la tráquea y el bronquio izquierdo hacia el otro lado. Y de hecho también está empujando el corazón un poco. Fíjense lo que hablábamos ayer en ese ejemplo que decíamos la línea del cardíaco, el perfil cardíaco derecho está un poquito fuera de donde normalmente suele estar, que suele estar más cerquita de la columna. Entonces aquí hay algo que está empujando, no es una telectasia. Podría ser un nódulo o masa, podría ser una gran masa que ocupa este lado y podría ser, por otro lado, algo blanco que ocupa esto, podría ser un derrame pleural. Entonces, claro, para eso nosotros tendríamos que ir un poco hacia la clínica del paciente, si es que la clínica del paciente, siendo una masa, esto se espera que se haya desarrollado en mucho tiempo. Entonces, claro, una masa podría estar aquí, sí, efectivamente, pero el paciente debería tener síntomas que se desarrollaron durante mucho tiempo. Lo otro es que el paciente, es que si es que esto fuera un derrame pleural, el derrame sí puede desarrollarse muy rápido y en el caso de un derrame pleural nosotros pensaríamos que esto tendría al menos 5 litros porque ocupa todo el espacio del campo pulmonar izquierdo. La respuesta correcta en este caso, claro, es un derrame pleural o una gran masa o nódulo, que masa, pues nódulo es muy chiquito, una gran masa que ocupe el campo pulmonar izquierdo, ¿no? En realidad esta placa se Profe, refiere a... Sí, sí, disculpe una consulta. ¿Cómo se evaluaba el broncograma aéreo? claro, el broncograma aéreo. Si nosotros tuviéramos acá broncograma aéreo, pues tendríamos que ver en esta masa, tendríamos que ver unas linitas negras. Sí, primero deberíamos ver el bronquio izquierdo, ¿no? Que a pesar de estar desplazado debería ser visible. Y después deberíamos ver los bronquios de segundo orden, los de tercer orden, ¿sí? Y todo esto en forma de broncograma aéreo. O sea, como estas líneas negras. Ya, profe, gracias. Chévere. Listo. Entonces, esa es la respuesta con esta placa. Vamos con la siguiente imagen. Vamos a descartar esta para ya no volverla a ver. Ay, ¿cuál era? Esta. Ya, pongámosla para acá. Listo. Vamos a ver esta imagen. Y de nuevo, 3 minutitos para que ustedes la vean, vean qué podría hacer y después hacemos una retroalimentación.
Listo, 3 minutitos. Vamos a ver entonces en esta radiografía. Y lo que nos llama la atención es, bueno, mañana vamos a ver todo lo que es mediastino y corazón. Vemos los campos pulmonares que prácticamente están normales. Y después vemos los ángulos cardiofrénicos. Ángulo cardiofrénico presente, ángulo cardiofrénico derecho presente, ángulo costofrénico izquierdo que está presente y el derecho que tiene esta muesquita, ¿no? Entonces, esta muesquita es un derrame pleural. Lo que tiene este paciente es un derrame pleural pequeño. Si quisiéramos cuantificarlo, este es 200 a 300 cc, centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, fíjense, esta muesquita casi invisible que no permite ver el ángulo que debería verse normalmente así, acá. Entonces, tenemos este derrame pleural pequeño. Chévere. Vamos a ponerla esta imagen por acá. Vamos a hablar de esta imagen. Vemos esta imagen que pierde un poquito de definición, pero es importante para lo que queremos ver. Entonces, aquí estamos hablando de una lesión. Vamos a ver el color de la lesión, el tipo y la localización. Nuevamente, 3 minutitos para revisarla y volvemos a hacer la retroalimentación, ¿no?
Listo, 4 minutitos. Y entonces lo que vemos acá es una lesión que está localizada a ver, perdón, una lesión negra que está localizada en la parte inferior del campo pulmonar derecho, ¿sí? Esta lesión negra entonces solo puede ser de tres tipos. Por ahí alguien puede confundirse en esta área de acá, quizás por la mala definición de la imagen, en que podría ser una cavitación, pensando en que esta podría ser una pared gruesa, pero si nos fijamos en la pared del otro lado es una pared fina, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es un quiste nada más. Esto es un quiste broncogénico, un quiste pulmonar. Vamos a quitarla por acá. Listo. Tenemos esta imagen, igual, 3 minutitos y pues vamos a ver qué tal les va con esto.
Listo, 3 minutitos. Y entonces en esta imagen lo que quería ejemplificarles era exactamente lo que les decía hace un ratito del parénquimo, de los pelitos del intersticio que normalmente se ven acá. Fíjense en el campo pulmonar derecho, es un campo pulmonar completamente normal, ¿sí? Lo que tenemos es un intersticio bastante normal, o sea, estos pelitos que están en el campo pulmonar. Y en el campo pulmonar izquierdo, en cambio, lo que tenemos es un neumotórax generalizado. Lo que vemos acá es esta línea que está aquí, que es la pleura visceral, que está aquí localizada, y el aire que está aquí en el espacio pleural está haciendo que se comprima este pulmón, que claro, comprimido el pulmón se va a ver blanco, ¿no? Pero fíjense cómo las líneas del intersticio llegan justo hasta la pleura, y pues claro, no sobrepasan la pleura porque obviamente acá ya hay solo aire. Entonces, lo que quería ejemplificarles acá era esas dos cosas. Primero, la diferencia entre un pulmón normal, sano, y un neumotórax, y cómo se ve la pleura parietal, cómo es comprimida, y las líneas del intersticio que no pueden pasar la pleura visceral. Listo. Vamos con la siguiente imagen. Y les voy a dejar esta unos minutitos. Listo, lo que tenemos en esta imagen, entonces, si es que nos ponemos a ver desde la parte central, quizás
Los perfiles cardíacos están bien, esto lo vamos a ver el día de mañana. Los pulmones se ven bastante normales, quizás algo de intersticio que se puede ver por acá, y algo de intersticio que se puede ver por acá, pero lo más llamativo en esta placa es que en las partes blandas de ambos lados están súper engrosadas y llenos de estas áreas negritas, ¿no? Toditas estas líneas negras que están alterando las partes blandas es un enfisema. Este es un enfisema generalizado en todas las partes blandas del tórax, un enfisema subcutáneo. Vamos a ver esta imagen, igual, 3 minutitos. Listo, para esta radiografía entonces es importante ver el rol de la radiografía expiratoria. Si nosotros tomamos una radiografía en inspiración máxima con el paciente inspirado totalmente, quizás el neumotórax no lo vamos a ver. Sí, fíjense, en esta radiografía se ve un neumotórax, es difícil de verlo, sí se ve, pero bueno, es muy difícil o complicado de verlo. Si nosotros al paciente, pensando en que podría tener un neumotórax, le hacemos una radiografía en expiración cuando ha botado todo el aire, claro, el pulmón se colapsará totalmente y lo que quedará es el neumotórax mucho más visible, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería que vean en esta radiografía era que en este paciente existe un neumotórax, si es que alguien lo pudo ver acá, muy bien, está muy bien, pero lo que más que nada quería que vean era la presencia del neumotórax en un paciente en fase expiratoria, ¿no? Con el pulmón colapsado. Fíjense en el pulmón colapsado, de nuevo ese signo que les decía del intersticio que llega justo hasta la pleura visceral y que después ya no pasa al resto del espacio, claro, porque está ahí localizado, ¿no? Listo.
Vamos, nos quedan un par de fotografías aún. Vamos a ver esta de acá más bien. Listo. De nuevo, esta foto igual con un poquito de mala definición, pero no sirve para lo que queremos ver. Por favor, tenemos que ver alguna lesión, perdón, algún tipo de lesión, qué color tiene, qué tipo es y dónde está localizada, ¿no? 5 minutitos. Listo, entonces, para la lesión, para lo que estamos viendo, entonces, igual, una radiografía con bastante poca definición, un poco de pixelada, pero lo que logramos ver bien visto es en el pulmón derecho, en la parte basal, una lesión
que parecería de primera instancia blanca. Sin embargo, nos fijamos que en el centro es negra, entonces ya sabemos que una lesión que aunque parezca blanca, tiene una porción negra central, es tomada como una lesión negra. De las lesiones negras, entonces podría ser esto un quiste, una cavitación o un enfisema. Nos acordamos que el enfisema no se ve, entonces es solo quiste o cavitación, pero fíjense cómo tiene esta pared súper gruesa alrededor, ¿sí? Y entonces esta lesión es tomada como si fuera una, como es una cavitación, ¿no? Entonces, para explicarles un poco mejor, si nosotros tenemos esta lesión, todo esto es la lesión, esta es la parte negra central, y acá tenemos, todo esto es el grosor de la pared, ¿no? Entonces tenemos una pared gruesa en esta lesión. Por eso, esto es una cavitación, entonces. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a los temas que hemos visto, a las cuestiones que hemos visto hasta el día de hoy? Con respecto a las grabaciones, el día de hoy voy o sea, que más o menos una hora después de dada la clase ya se puede bajar el video y obtener el link. Entonces ahí les compartiré el link vía mail a todos, ¿no? Y lo mismo de la clase de ayer. ¿Alguna pregunta entonces con respecto a esto? Profe, disculpe, ¿cuándo va a ser el examen y en qué horario? Este viernes, les mandé un mail al inicio de la semana. Este viernes en la segunda hora sería de 7 a 8. La prueba. Listo, muchas gracias. Chévere. ¿Alguna otra cosa quizás? Si no, a todos entonces, muchas gracias, que tengan un lindo día y pues nos vemos el día de mañana, ¿no? Gracias, don Gastón. Gracias, profe. Que les vaya bien. Gracias a ti. Chao, chao. Hasta luego.